Hola amigos, bienvenidos una vez más a Teatro Crítico. Esta vez vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Nos acompañan desde Avilés Francisco Benavente, desde Londres José Ramón Bravo y desde Málaga José Ramón Esquinas, y yo que estoy en el extremo infierno, porque en el infierno sabrán cualquiera que haya visto la película de Woody Allen de Montando a Harry que en el infierno el demonio tiene aire acondicionado, ¿no? Entre otras cosas porque jode la capa de ozono, ¿no? Hay que hacer el mal como buen demonio. Pero yo aquí no tengo aire acondicionado, tengo un cacho ventilador, vamos, hace falta valor. Esto es la escuela de calor de la canción. En fin, hoy vamos a hablar, como he dicho, de la Segunda Guerra Mundial, un tema muy profundo, muy complicado, muy largo, muy amplio. Hablaremos una hora aquí de lo que podamos, de algunos hitos fundamentales del tema, pero me gustaría empezar con en fin, un prólogo referido a la Primera Guerra Mundial, porque cada vez, yo tampoco soy un especialista en esto, ni mucho menos, pero sí que he escuchado de muchos especialistas, y parece que hay consenso, no sé si lo habrá, pero o es una cuestión disputada, pero cada vez hay más. Parece que está más claro de que la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, perdón, ya veremos si la Segunda también, que podría ser, pero la Primera Guerra Mundial fue una operación que inició el Imperio Británico, ¿no? Es una operación porque por lo visto, Alemania quería construir, que al final se terminó construyendo, que terminó 40 años la construcción, quería construir, ya empezó a construirlo en 1903, un ferrocarril que iba de Berlín a Bagdad, y eso para los británicos, que eran muy dados a la geopolítica, con la tesis de Halford John Mackinder, de su libro de geopolítica del principio del siglo XX, final del XIX si quiere, cuando hablaba del Heartland, que es la isla continente, Euroasia, vamos, que quien dominase ese gran territorio de Euroasia, el Heartland, como se llama, el corazón de la Tierra, si se quiere, pues dominaría el mundo. Entonces estos planes de Alemania digamos, de querer construir ese ferrocarril de Berlín a Bagdad, pues eran muy peligrosos para, en fin, para el comercio del Imperio Británico, en fin, para su geopolítica, para su dominio del continente, porque, y aquí va la cuestión, lo que siempre ha querido y ha sido la política tradicional del Imperio Británico, y yo incluso creo que la ha hecho incluso cuando ha estado estos años en la Unión Europea, que es debilitar al continente europeo, dividirlo, fundamentalmente entre Francia y Alemania. Y por otro lado estaría Rusia, eso desde luego. Siempre, y de hecho está la guerra franco-prusiana, en 1770, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que fueron básicamente tres guerras franco-prusianas, entre otras cosas, pero que fue, digamos, la política del Imperio Británico de querer dividir el continente europeo, de tener una Europa, una Francia no muy fuerte, ni una Alemania tampoco muy fuerte, que es posible que se peleen entre ellos y que Inglaterra pues, tenga en paz, digamos, su paz británica en su inmenso imperio alrededor del mundo, pero siempre tenía que poder dividir a Europa. Entonces, ¿vosotros pensáis que es posible que el Imperio Británico, por cuestiones geopolíticas y de interés y de eutasia del mismo imperio, iniciaron esta guerra, la Primera Guerra Mundial? Y si quiero también os pregunto por la segunda, si fue el Imperio Británico como hegemonía mundial, como era el imperio hegemónico que controlaba el mundo de alguna manera, pues fue el que tuvo esta iniciativa de iniciar tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Empezar contigo, Francisco. Pues, a ver, ¿me oyes, no? Sí, sí. Sí. Bueno, la teoría british de divide et impera no solo es del periodo de antes de la Primera Guerra Mundial, el periodo intermedio, como lo llama Jaume Vicens Vives, y la Segunda Guerra Mundial, sino que viene de toda su vida. Es clásico de un imperio isleño. En los viejos tiempos de la estrategia, de la geoestrategia, cuando yo empecé a leerla en los años 1979-80, se hablaba del continente mundial, la isla mundial y lo que no estaba ni en un lado ni en el otro. En el continente mundial, los ingleses siempre se encontraron en una frontera, lo que ellos llamaban es un cleavage, es decir, una línea de ruptura
entre lo que es el continente mundial, que es Eurasia, y la isla mundial, que es América, donde dominaría Estados Unidos. Entonces ellos, de hecho, fíjate que ellos dicen, el mundo se divide en tres cosas, England, United Kingdom and abroad, es decir, el resto del mundo, ¿no? O sea, ellos viven o en England o abroad, sin especificar si es Europa, Asia, América, Oceanía, ¿no? Es igual. Es propio de los imperios depredadores y es propio de los imperios que no solo eran depredadores hacia el exterior, sino que mucha gente, muchos escritores, incluso como dice Piketty, Tomás Piketty, cuando trata de explicar la cuestión de la economía vista en el siglo XXI, le da mucha importancia al relato novelesco para las explicaciones de las cuestiones de los ciudadanos. Y siempre te pone como ejemplo la novelística inglesa, la americana, la europea, etc. Pues estos desde siempre explicaron el mundo desde una política elitista. Ellos, es más, cabría decir, incluso aunque esto suena un poco raro, cabría decir que British no son todos British. British son un grupo de familias de élites que dominaron el mundo con mano de hierro, inclusive a su propia ciudadanía. Y para más datos, imagínate lo que pasó en las crisis mineras de los años 1920, 26, 27 en Gales y en las grandes batallas que tuvieron con los irlandeses hasta que consiguieron independizarse, y la emigración que forjó eso, que fue la cuna del melting pot, melting pot americano, donde empezaron a generar la nueva cultura que ahora se revuelve hacia el viejo mundo como una especie de corazón nuevo que da una nueva potencia y una nueva energía. Por lo tanto, sí que es posible que ese periodo intermedio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue una redefinición radical de las capas basales en muchísimas naciones, empezando por la propia Alemania, que surgió como cosa en 1870 y tantos, más o menos, y gracias al esfuerzo de los grupos de élite alemanes industriales, consiguieron forjar un foco antagonista del imperio depredador inglés. Yo creo que ahí puede estar un germen de lo que pasó después. ¿José Ramón Bravo, te parece? Pues en general la tesis de si el Imperio Británico pudo empezar o si la guerra mundial, las guerras mundiales, vamos, porque están muy conectadas, pudieron ser una operación británica en última instancia, creo que hay razón para sostenerla, porque si nos remontamos sin ir más lejos al siglo XIX, en el que se consolidan como los dos grandes imperios mundiales, el Imperio Británico y el Imperio Ruso, con la famosa política del gran juego en Eurasia, las luchas, los enfrentamientos que hubo incluso en África. En Sudáfrica estuvieron los rusos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues toda esa geopolítica mundial entre los dos grandes imperios, yo creo que, y luego, lógicamente, la formación de Alemania, la consolidación como rival serio, creíble ante el Imperio Británico, ¿no? Y amenaza a su hegemonía en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, sobre todo pues ya en los primeros años del siglo XX, sí que, teniendo en cuenta la trayectoria agresiva, depredadora, etcétera, del Imperio Británico, sí que puede ser base suficiente para... Y además hay estudios en los últimos años que van en esa línea. Durante mucho tiempo yo creo que se nos ha implantado la propaganda pro-aliada, dijéramos, especialmente pro-anglosajona, porque obviamente pues, tenían los medios más poderosos en su mano para crear una narrativa de la historia en favor de sus intereses, ¿no? Y de su imagen, vamos a decir, pero hay estudios cada vez más contundentes, muy bien documentados, ya digo, de los últimos años sobre todo, que van en esa línea. Se me ocurre pensar así, por citar algunos, el estudio de Guido Giacomo Preparata, ¿no? Sobre... porque este economista pues, estuvo más de una década investigando las finanzas de la Alemania nazi. Y entonces una cosa le llevó a la otra, investigar la Segunda Guerra Mundial, investigar todo el juego de intrigas y de intereses que había detrás de la Segunda Guerra Mundial y también la Primera, y justamente llega a esa conclusión, ¿no? Básicamente fue un montaje porque además, claro, el imperio, y este es un dato fundamental, en el que las narrativas estas incoherentes pues no
no encajan y no pueden dar respuesta. Y es que el Imperio Británico, porque no es Gran Bretaña, no es como la Inglaterra de ahora, sino que es el Imperio Británico, que tiene 1/3 del mundo prácticamente, una población brutal y sobre todo, y esto es lo más importante creo yo, los principales recursos financieros, ¿no? Por lo tanto, las guerras cuestan dinero, las guerras no son gratis ni se hacen así como así. Entonces, pues alguien tuvo que financiar la guerra, incluso en varios bandos, y no es cierto lo que han intentado, vamos, no tiene sentido lo que han intentado a veces decir de que bueno, que es que los hombres de negocios pues lo que buscaban era un beneficio y que era un tema económico, no, era un tema político lo que había detrás de todo esto. Hay otros estudios, pues por ejemplo, tengo aquí uno, este sobre la Primera Guerra Mundial, pero claro, va en la misma línea un poco de señalar al Imperio Británico, ¿no? Un estudio de 2 profesores que se llaman Doherty y McGregor, es la historia secreta de la Primera Guerra Mundial, un estudio documentadísimo y bueno, pues que demuestra efectivamente lo que ha comentado Francisco de dijéramos, de este grupo de familias británicas imperialistas con una mentalidad más imperialista, que bueno, pues que en definitiva están detrás de toda la estratagema de la guerra mundial, ¿no? Y bueno, hay otros libros también. En Rusia, por ejemplo, sobre todo en los últimos años, ha habido publicistas, escritores, etcétera, que también van en esa línea. Pero globalmente yo diría que sí, que hay base más que suficiente para poder sostener la tesis, así de entrada. Todo en la tabla redonda, la round table. José Ramón Esquina, ¿qué te parece? Sí, bueno, yo comparto básicamente lo que se ha dicho y yo añadiría que también el componente que siempre tienen los británicos de saber hacer propagandísticamente las cosas, porque formalmente parece que entran en la Primera Guerra Mundial porque Alemania invade Bélgica y van a defender a la pobre Bélgica ultrajada y vamos, toda esa visión, ¿no? De nosotros estamos al margen, pero puesto que una nación pequeña y pobre ha sido invadida por los pérfidos alemanes, nosotros nos vemos obligados a intervenir. Ese es el cuento propagandístico, pero lo que hay detrás es, quiero decir, aparte de las maquinaciones propias del Imperio Británico a nivel económico, hay en el juego de alianzas es importante. La Primera Guerra Mundial seguramente no se hubiera producido si detrás no estuviera el Imperio Británico respaldando las acciones, por ejemplo, de Francia o de Rusia. Quiero decir, Rusia, a la que la historiografía británica ha intentado también echarle el muerto de la Primera Guerra Mundial, diciendo que los rusos eran los culpables porque habían iniciado las primeras movilizaciones en la frontera con el Imperio Austrohúngaro y en Alemania y tal, pero lo cierto es que Rusia no hizo nada, quiero decir, lo que hizo que Rusia se movilizara es ver que Gran Bretaña apoyaba también a Francia y estaba dispuesta a ir a la guerra. Esta es la clave, porque si no, no hubiera habido, si hubiera la crisis del 14, se hubiera solucionado, pues como se solucionó la de Marruecos, por ejemplo, otras crisis anteriores con los Balcanes, que ya lo hubo 2 guerras en los Balcanes, pero ahí es claramente el apoyo británico a que todo siga por delante, porque si el Imperio Británico se hubiera opuesto formalmente a la guerra, es casi seguro que no se hubiera producido. O se hubiera quedado localizada a un asunto del Imperio Austrohúngaro con Serbia y con los Balcanes. Pero Francia también se vio que tenía detrás y de hecho toda la parte diplomática anterior a la guerra, los últimos días, pues Francia quería asegurarse de que realmente Gran Bretaña les iba a apoyar, porque si no lo iba a tener. De hecho, si la guerra hubiera sido solamente Francia y Alemania, pues o Francia contra Alemania y el Imperio Austrohúngaro y Rusia, pues no es, quiero decir, no es seguro que al final hubiera ganado Francia o Rusia, ¿no? Es Gran Bretaña, y Gran Bretaña es no solamente el Imperio Británico, sino que después será su pariente norteamericano la que desequilibre. Porque después hay
algo que nunca se habla de la Primera Guerra Mundial, pues muy centrada en Europa, es el impacto que tuvo en el mundo árabe. Y eso ha configurado el mundo árabe. La Primera Guerra Mundial configura el mundo árabe casi hasta nuestros días, ¿no? Entonces, muchos problemas. El mapa que salió de la guerra fue viene de ahí. Del Imperio Otomano. Y ahí Gran Bretaña pues tenía muchos intereses, porque de hecho apoya movimientos árabes. Y después, claro, después no culmina la cosa en independencia, sino que los convierte, los conquista con protectorado, vamos, con apaños legales para parecer que no están allí, pero estaban, vamos, que lo acaban dominando. Entonces, la baza árabe muestra muy bien los intereses geoestratégicos globales del Imperio Británico. No solamente en Europa, de dividir Europa, sino todo el imperio, el pastel del Imperio Otomano, de a ver quién se lo podía quedar. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque ya en el plano casi filosófico o teórico, como queramos decir, pero Primera Guerra Mundial, si mundial, es porque no solamente europea, esto parece que es evidente, pero todavía estamos muy centrados en lo que son en Verdún, en el Somme, ¿no? En las batallas centrales en Europa, que son importantes, que causaron muchos muertos, pero la geoestrategia fue mundial, fue global. Y el Imperio Otomano o Rusia pues no eran magnitudes despreciables, por no hablar de las colonias en África, o muy interesante también la expansión de Estados Unidos en el Pacífico, ¿no? Todo lo que causó que generaría los problemas después con Japón. Entonces, hay que ampliar la escala para comprender. Sí, era realmente mundial porque estaba en hegemonía, como quien dice, o sea, en juego, como quien dice, la hegemonía mundial, y entró después Estados Unidos, que entró en el 17, y en Rusia pues tuvo una repercusión la guerra porque tras la guerra se transformó en la Unión Soviética, o sea, las repercusiones fueron mundiales inevitablemente. Bueno, entrando ya en lo que es propiamente la Segunda Guerra Mundial o sus prolegómenos, Hitler, que claro, que decir ahora quién aquí es Hitler, pues sería mucho irnos demasiado lejos, pero él tenía clara su estrategia, lo que él quería, sus planes eran muy sencillos, simplemente lo que quería es hacer una gran alianza entre los países europeos contra la Unión Soviética, porque su obsesión era la Unión Soviética. Él se lo explicó muy bien a un comisario de la Sociedad de Naciones en Danzig, en una fecha ya muy próxima a empezar la guerra, el 10 de agosto de 1939, y le dije, mire usted, mis planes son muy sencillos. O lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas. Si lo hacemos por las buenas, pues nos reunimos todos, hacemos una gran alianza, como ya de alguna manera la estaban fraguando en Checoslovaquia, en septiembre con el asunto de Checoslovaquia, aunque ya en marzo del 39 se la anexionó de manera íntegra a Alemania, con el protectorado de Eslovaquia. Pero si lo hacemos por la buena, pues hacemos una gran alianza formal, una alianza militar en toda regla, y vamos todos contra la Unión Soviética. Y si no lo hacemos por las malas, y por las malas yo pacto primero con una no agresión, cuidado que no es una alianza, es un pacto de no agresión, con la Unión Soviética, me voy a Occidente, conquisto, y lo que pueda conquistar, lo que pueda reunir, me vuelco hacia la Unión Soviética. Que al fin y al cabo lo que hizo, no le salió bien, perdió la guerra, etcétera, etcétera. Claro, es verdad que Inglaterra o el Imperio Británico pudo ser aliado perfectamente de Alemania. De hecho, ya en el 35, en el año 35, llegaron a un acuerdo naval, el famoso acuerdo naval del 35, que no prosperó. Ya en el 38, el 39, pues ya había Hitler que no había manera que no había manera de que aquello prosperase para una alianza posterior contra la Unión Soviética. También es verdad que, por ejemplo, la Italia de Mussolini, la Italia fascista, pues pudo ser un aliado perfectamente de Francia y de Gran Bretaña frente de Stresa, año 35, o sea, que pudo verse que la alianza, de hecho, entre el Reich y el Reino de Italia, pues no estaba tan clara, porque ya en el 34 Hitler quería anexionarse a Austria, el famoso Auschwitz,
en el 34 y se lo impidió Mussolini. Fue el único en toda Europa que se lo impidió. Y que había tensión, no estaba clara la alianza hasta que ya finalmente firmaron el Pacto de Acero en el 36 y también con motivo de la Guerra Civil Española, que también sería un punto interesante a tratar si es la primera batalla de la Primera Guerra Mundial, o sea, de la Segunda Guerra Mundial o no, pero en fin, eso sí dice también demasiado lejos. Pero esta, como digo, esta alianza de Alemania que quería hacer con toda Europa, pues no prosperó. Finalmente, los aliados, que se llamarían, sobre todo Francia y Gran Bretaña, le prometieron a Polonia el oro y el moro, porque en caso de que Polonia fuese atacada, Francia y Gran Bretaña le declararían la guerra a Alemania. De hecho, lo hicieron el 13 de febrero, o sea, el 3 de septiembre, 2 días después de la invasión de Alemania a Polonia, pero todas las promesas fueron papel mojado, ¿no? O flatus vocis, porque fue una guerra de broma, ¿no? Un trole de guerra, ¿no? Decían en Francia, ¿no? Una guerra que no, o sea, que todas esas promesas que le hicieron los franco-británicos a los polacos, pues quedaron en nada, porque además Polonia fue totalmente invadida en menos de un mes. Y hay que se cuenta que después de eso, hasta que Alemania no atacó Noruega, con una operación desastrosa de Churchill en Noruega, pues hasta ahí, es que no, o sea, hubo declaración de guerra, pero no hubo guerra propiamente. No sé cómo verás tú, Francisco. Pues, hombre, hay que, en mi opinión, no forma parte todo. Algún día los historiadores dirán la guerra a los 80 años o le pondrán una guerra así y no habrá primera, segunda y tercera. Lo que sí que está claro es que hay una, si nos aplicamos el modelo canónico gustaviano, vemos una transición impresionante en la distribución de las capas y ejes de poder en Europa, en los diferentes países, a lo largo de ese periodo que, digamos, desde, vamos a poner 1870, cuando surge Alemania como una entidad, más o menos, ¿no? Alrededor de los 70, hasta que el 45 acaba todo, lo que hay es una redefinición de los espacios. Y es curioso porque el que mencioné antes, Tomás Piketty, en su estudio del Capital a lo largo empieza en 1700, hace mención a una cosa fundamental desde mi punto de vista, que es que hacia finales del siglo XIX se produce una ruptura importante en cuanto a la distribución de la renta, el capital, la participación del capital en la renta y la renta al trabajo en toda Europa. Y eso los sabios analistas británicos, que en eso hay que reconocérselo, tienen una capacidad de percibir el entorno y la evolución del entorno y proyectar una narrativa hacia el futuro a medio plazo, digamos, no a medio plazo económico, a medio plazo 30 años, se dieron cuenta que se les acababa el tren de la historia si no hacían algo. Entonces, si vemos un análisis de las capas y ejes de Gran Bretaña en la preguerra mundial primera, en 1914, vemos una capa cortical extensísima que prácticamente dominaba el resto del espacio, porque la capa conjuntiva era prácticamente una nobleza que dominaba todo lo demás, y no es que fuera más estrecha, el otro día lo hablaba con Bravo, no es que sea más estrecha, más pequeña, no, es que la invadía como el agua de un pantano por encima. Entonces la capa basal era simplemente un sustrato del que sacar energía económica, y así lo pinta Piketty. Cuando Inglaterra, cuando el Reino Unido ve que se le va de las manos el imperio y que la guerra colonial que desembocó en la Primera Guerra Mundial en todo el universo está llegando a saturación, es decir, ya veían que las fuentes de riqueza se estaban agotando, decidieron que había que cambiar el relato. Hay algunos conspiranoicos que dicen que el primer financiador de la Revolución Soviética fue el grupo Rothschild, y de hecho hay algunos que piensan que durante mucho tiempo Stalin estuvo pagando los intereses de los préstamos con los que machacaron al zar de Rusia. Nadie dudaba en aquel momento que Rusia tenía unos extensísimos
territorios llenos de riquezas que todavía estaban inexplotados y que posiblemente con los nuevos medios industriales serían explotados después posteriormente. Entonces, ese desembocar en la Segunda Guerra Mundial a Hitler se le dio mucha importancia porque es de interés para la cultura propagandística, como dice Skinner, para la cultura propagandística anglosajona es principal decir que el gran demonio era este hombre, sí que lo era, ¿no? Pero realmente él buscó un hinterland, una especie de espacio vital, como lo decía en su obra, porque se veía que él también se iba a quedar ahogado y veía a Rusia como el gran futuro. De hecho, fíjate si será que siguen chupando gas, o sea, no mueren de frío en Alemania hoy en día porque compran el gas a Putin, o sea que todo eso coció un horno, una especie de bomba perfecta que les explotó en las manos porque no lo sabían negociar en aquel momento. Y efectivamente los pactos, los va siguiendo los pactos y todos se traicionaron mutuamente a lo largo de la historia esa. La economía, según Piketty, yo creo bastante, no es que me fíe mucho de su teoría como futurólogo de la economía, pero sí que como analista de la economía merece la pena porque el tío percibe perfectamente cómo revienta la cuestión de cómo estaba la renta del capital y el capital en la Europa de esos mundos desde el 1900 hasta 1945 fue un revulsivo pero extraordinario. Y de hecho, si le contaran a los empericotados oficiales del ejército de Su Majestad de 1910 cómo iban a estar vestidos en 1946, jamás se lo hubieran creído, ¿entiendes? Es decir, de aquellos casi que eran de opereta, aquellos uniformes brillantes y tal y cual, y luego están vestidos casi como los maoístas, o sea, como unos uniformes de paño viejo, rugoso, de lino, que te araña la piel, con un par de insignias aquí, generalmente plastificadas, porque no había ni para metal. Entonces, esa catástrofe tiene que ver con la destrucción que hicieron inadvertidamente, o a lo mejor ahí se equivocaron. Yo creo que no conocían las teorías de Gustavo, obviamente. Entonces, no se dieron cuenta que destruir la capa basal iba a provocar una catástrofe que se les iba a ir de las manos, como de hecho se les fue. Estoy en ello, estoy intentando ahora revisar cómo podría ser el dibujo de las capas en tridimensional, de cómo empezó y cómo acabó todo, porque ahí puede estar una explicación de por qué fue lo que fue y dónde fueron a parar los millones de muertos que hubo en esas dos guerras. Fíjate, hoy por la mañana discutíamos unos amigos, no sé por qué, era el aniversario de anual o algo así, tal, ¿no? Y yo les decía, como buen militar, les decía, digo, mira, vamos a ver, lo que pasó en anual no se puede descontextualizar. En aquellos tiempos los soldados eran números, y se mandaban al matadero como si fuera un juego de ajedrez. Visto desde los ojos del siglo XXI, nos parece una barbaridad, pero visto desde los ojos de aquel momento, era lo que había y entonces los soldados luchaban por su honor y por su vida con las herramientas que les había dado la naturaleza y la sociedad que tenían en aquel momento. La capa basal de aquellos tiempos era como era y no se podía cambiar. La sociedad que formaba la capa, pues los que estaban en el poder, en la capa cortical, el mundo diplomático del poder determinativo de la capa cortical, pues apenas tenía potencia para poder negociar con franqueza los acuerdos. Y entonces, ¿que murieron muchos? Claro que murieron. Y más que hubieran podido morir si hubieran estado allí. Pero por los dos bandos. Entonces, quiero decir, aquella forma de entender el espacio antropológico antiguo de 1900 murió en un holocausto probablemente generador. Igual fue generador. Tal vez Gustavo diría que era que a veces tienen que morir infinidad de personas para que la propia naturaleza humana se dé cuenta de sus graves errores y surja una nueva forma de entender la política internacional. Nunca lo sabremos, yo creo. Sí, José Ramón Bravo. Con muchos temas planteados en general, pues sigo de acuerdo con las líneas que se han comentado, con las opiniones expresadas. Un tema, por ejemplo, que yo apuntaría antes de que se me olvide y para que quede por lo menos, para que haya constancia de él, es las vinculaciones o las relaciones, dijéramos, de Hitler y concretamente de su ideología, ¿no? El racialismo y todo esto, que a nivel conjuntivo operó con tanta fuerza en Alemania en esa época, con el propio Imperio Británico y con la tradición, digamos, de las ideologías de las élites imperialistas en el Imperio Británico, porque aunque es verdad que
que Hitler es un producto, una criatura germánica, vamos a decir. Sin embargo, digamos, su ideología racialista no es original. Y también insisto que hay estudios sobre esto, ¿no?, que lo demuestran con bastante claridad. Bueno, Hitler, para empezar, era un admirador enfermizo de Gran Bretaña, ¿no?, y de todo lo inglés, y en fin, él quería que prácticamente Alemania, pues no voy a decir que se convirtiera en una colonia inglesa, pero vamos, casi. O sea, era su gran modelo absolutamente, aparte, bueno, los temas estos de la raza germánica. Era el imperio ario como el alemán, sí. Pero es que esas teorías racialistas ya están en el imperio británico, ya están en Chamberlain, están, bueno, en un de históricos, dijéramos, del imperio británico. Y en ese sentido lo que hizo Hitler un poco fue tomarlo de ahí y adaptarlo a la situación de Alemania. Entonces, que eso, por ejemplo, la propaganda oficial filosajona, vamos a decir, filo-yanqui o anglófila, vamos a decir, pues claro, esto no lo resalta, ¿no? Siempre es una cosa sobre lo que pasa de puntillas o lo interpreta a su manera, como sabemos, pero claro, sí se demoniza a Hitler, por supuesto, igual que a Stalin, etcétera, pero no se insiste demasiado, no se remueve demasiado esa anglofilia enfermiza que tenía Hitler. Y eso es un aspecto fundamental de la ideología nazi, por ejemplo. Sí. Y luego, a nivel, ligando lo basal que comentaba Francisco con lo conjuntivo, ¿no?, una teoría seguramente una tesis, vamos a decir, muy controvertida, pero que yo llevo tiempo dándole vueltas y creo que también podría haber base para argumentarla, para investigarla por lo menos, es el tema del marxismo, ¿no?, y de las revoluciones, dijéramos, socialistas. Recordemos que Marx pues escribe en Londres, escribe en alemán, los países en los que más en repercusión tuvieron sus obras fueron, y creo que no es por casualidad, Alemania y Rusia, que tampoco por casualidad habían sido los grandes antagonistas o rivales del Imperio Británico, ¿no? Entonces, al margen de las convicciones de Marx, al margen de la validez o no que tengan las tesis marxistas para el análisis de determinados procesos económicos, que por supuesto mucha parte de eso es rescatable, geopolíticamente es posible argumentar o es posible ver de alguna manera que fue funcional a los intereses del Imperio Británico, porque la Primera Guerra Mundial acabó con 3 grandes imperios en el centro de Europa, ¿no?, como sabemos, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Ruso. Y que además defendían, bueno, sobre todo pues el Imperio Ruso en el siglo XIX había defendido un tipo de ideología, un tipo, vamos a decir, de teología política que era radicalmente opuesta a la del Imperio Británico, al liberalismo, dijéramos, todo lo que era el democratismo, vamos a decir, aunque todavía no se podía hablar de eso. Y entonces era un enemigo, digamos, ideológico importante. Entonces, eliminar a los regímenes del antiguo régimen era importante. Pero claro, se encuentra Gran Bretaña con que a principios del siglo XX tiene delante de sus ojos, digamos, un país que ha emergido casi de la nada, porque no existía medio siglo atrás, que era Alemania, con un poder industrial tremendo, con un poder de innovación y, en fin, y además, claro, con un poder militar también, es decir, un poder capaz de disputarle la hegemonía en el mundo, ¿no? Entonces, entre eso y luego el temor que podía haber, fundado además, claro, de que hubiera un acercamiento, pudiera eventualmente haber un acercamiento entre Alemania y Rusia, o luego Alemania y la Unión Soviética, pues claro, eso era lo último que podía permitir el Imperio Británico, ¿no? Entonces, es decir, eso ligaría un poco el tema de la capa basal, es decir, todo lo que se relaciona con la economía, en otras palabras, el tratar de impedir a través de determinadas ideologías y de propagandas, ¿no?, en este caso economicistas, que Alemania y Rusia, sobre todo esas dos, se convirtieran en rivales, en grandes potencias capitalistas, ¿no?, pues como es la China de hoy en día, por ejemplo, capaces de disputarle la hegemonía al Imperio Británico. Para mí tiene sentido que, dijéramos, que el liberalismo anglosajón, por así decirlo, promoviera en esos países, no en otros, incluso financiara, etcétera, que eso está por investigar o se está investigando todavía, pero tiene sentido pensar, hay base para pensar que pudiera tener un interés Gran Bretaña en defender eso. Y luego a nivel conjuntivo, pues claro, es que eso se liga también con la propia ideología, ¿no? Es decir, la ideología por un lado del marxismo del siglo XIX, pero luego ya, pues en fin, el democratismo, el liberalismo frente al fascismo, porque
cuando se llega a un punto en que los imperios, los estados, despliegan esa potencia porque están luchando entre ellos, ¿no? Por intentar imponerse uno frente al otro, y bueno, pues se producen estos grandes conflictos mundiales, pues claro, ahí van un poco todos a por todas. Entonces, de alguna manera, la política nacionalista, porque el fascismo es un poco, vamos a decir, una degeneración del nacionalismo, de las políticas, bueno, degeneración entre comillas, ¿no? Se puede interpretar de muchas maneras. Pero quiero decir, es una, vamos a decir, un extremismo, ¿no? Una forma extrema de entender, digamos, las políticas estatalistas, por decirlo así, en definitiva, ¿no? Pero que de alguna manera, no sé yo hasta qué punto, pues era un poco fue una necesidad geohistórica o geoestratégica de determinadas potencias frente a un imperio como el británico, que gracias a una ideología librecambista, liberal, etcétera, pues al final se estaba haciendo con el mundo entero. Y entonces, de alguna manera, la forma de oponerse a ello era, de alguna manera, reforzar esas ideologías ultranacionalistas. Y entonces, claro, por el otro lado, el imperio británico pues ha demonizado. Y llega hasta nuestros días esto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el nacionalismo, las políticas nacionales, las políticas de defensa del Estado, como que si uno se pasa un poco en ese sentido, pues prácticamente ya es un fascista. Es decir, que todo lo que tenga que ver con la defensa del Estado, con el reforzamiento de la soberanía de un Estado, etcétera, yo creo que son los anglosajones los que con más empeño se han esforzado por presentarlo como algo prácticamente totalitario, inaceptable, por supuesto antidemocrático, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto está muy conectado. No sé cómo lo veréis vosotros. Sí, ellos son los abanderados del fundamentalismo democrático y prácticamente todo lo que no sea imperio británico pues lo demonizaban. Lo hacían con los nazis, con los italianos, con los soviéticos y bueno, con los españoles ya hemos tenido bastante. José Ramón, somos esquina, dinos qué te parece. Hombre, yo veo que el marxismo o la influencia del marxismo detrás del imperio británico no lo veo, sinceramente. No lo veo, entre otras cosas porque la socialdemocracia alemana y el bolchevismo, sobre todo Stalin, rectifican el marxismo inicial en el sentido de una defensa del Estado. Quiero decir, se leen los teóricos socialdemócratas alemanes, hacen una rectificación de esa tesis de que el Estado se va a acabar, pero casi desde el principio. Quiero decir, son los grandes defensores del Estado alemán, por ejemplo. Un Estado, sí, democrático y tal, pero yo no lo veo. Sí, lo que sí creo que, vamos, es innegable que el marxismo se concibe como una continuación del liberalismo. Y por eso entronca, bueno, de hecho, todo el socialismo durante la Primera Guerra Mundial fue pro aliado, ¿no? Aquí el PSOE, pues, más por su vinculación a Francia, quizás que a Gran Bretaña, pero es cierto que se veían en esa continuación. Pero ya los liberales, ¿no? Los liberales del 12, que se tuvieron que exiliar, se exilian a Gran Bretaña. Quiero decir, va por ahí. Quiero decir que el marxismo se ve como continúa, como en la... Bueno, no se ve, pero que de hecho lo es continuación de esa primera generación de izquierda, la izquierda liberal, ya sea de la Revolución Francesa, ya sea de la supuesta Revolución Inglesa. Habría que analizar si es una revolución o no la inglesa, pero en esa senda se ven. Ahora bien, lo cierto es que si estos imperios, el imperio alemán, el austrohúngaro o el otomano fracasaron, no es solamente por problemas externos, es decir, no es solamente por una guerra, que por supuesto está ahí y es lo principal, sino también por unos problemas internos muy fuertes, quiero decir. Entonces, quiero decir que, hombre, yo no voy a decir que si triunfaron es porque tenían razón en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda, pero algo de eso hay, quiero decir, algo hay de el racionalismo del capitalismo, lo voy a decir, a ver cómo decirlo de la forma que no parezca que estoy defendiendo el capitalismo de Gran Bretaña, pero es cierto que tiene una racionalidad que era más potente en su momento que de sus contrincantes, y de hecho triunfó, porque vamos, una racionalidad que no es propiamente solamente económica, sino que sobre su economía estaba
pues su imperio, su ejército y Política. todo lo demás. Lo equivalente sería también la Unión Soviética, quiere decir, si Stalin vence, es también por una mayor racionalidad, por ejemplo, a la hora de entender la política, a la hora de entender las alianzas, a la hora de... El diplomático fue fundamental. Entonces, quiere decir que no es simplemente que triunfaron pues, porque maquinaban o conspiraban, claro, eso forma parte de la política, sino que también que si de alguna manera triunfaron los imperios, es porque tenían mayor racionalidad, entendiéndola de un punto de vista materialista, no racionalidad de ideas o mentales, no, sino en su conformación política tridimensional eran más potentes. Quiero decir, la capacidad que tuvo el Imperio Británico, bueno, y que tiene de seguirlo teniendo, porque la Commonwealth es un trasunto todavía del Imperio y siguen sus tentáculos, siguen allá donde estuvo, siguen... Financieramente sigue vivo el imperio. Claro, siguen más... esa capacidad es una potencia como imperio. No, para nosotros, quiero decir, para el mundo hispano es malo, pero para... Que para ellos es perfecto, claro. Es real, quiero decir. Entonces, ahí es donde Indudablemente. que aprender, si hay que aprender algo de ellos y qué es lo que hay que denostar, ¿no? Porque es todo más complejo que simplemente decir, tampoco me gustaría que quedara un programa en el que dijéramos, los ingleses son malos, sí, Gran Bretaña es mala y yo me apunto a ese en cuanto que es enemiga nuestra. Pero también hay que reconocerle al enemigo una gran potencia, una gran potencialidad. Y racionalidad política, sí, sí. Claro, por ejemplo, es que cuando se habla de la revolución industrial, pero es que Inglaterra, por ejemplo, prohibió exportar, al principio de la revolución industrial, prohíbe exportar máquinas para evitar la competencia. Quiere decir, nada de panfilismo. Esta gente, liberalismo, bueno, el liberalismo es para los otros. Para nosotros, pues, el control estratégico de nuestros recursos. Entonces, todo esto quiere decir que es siempre más complejo en el sentido que hay que analizar no solamente la política, cómo perjudica, sino la fuerza intrínseca, la fuerza que tiene esos imperios para llevar a cabo sus planes. Porque una cosa es que Gran Bretaña se proponga algo y otra cosa es que lo pueda hacer. Sí. Y el hecho de que muchas veces lo haya podido hacer muestra que de alguna manera pues tiene una potencia increíble. Igual que los Estados Unidos o otro sistema China, o a otra escala China o Rusia. Entonces, quiero decir que no estamos en un juego de a ver quién hace el mal. Así en plan moral, yo creo, para quien nos esté viendo, vamos, quien haya visto todos los programas de teatro crítico sabe que no es esta las categorías en las que pensamos, ¿no? Pero sino no es tanto pensar a ver quién es el malo, quién está conspirando, sino las fuerzas que están en juego, la dialéctica que está en juego. Sí, hay un hecho diferencial de lo que estamos hablando. ¿Puedo hablar, no? ¿Hola? Sí, bueno, sí, quiere decir algo. No, hay un hecho diferencial que es que el experimento marxista que fue programado por las élites intelectuales inglesas, no nos debemos olvidar nunca que Inglaterra, cuando pensamos en el Reino Unido y en el Imperio, estamos hablando de un estado mínimo máximo. Es decir, es un estado que no penetra en la vida de las personas, salvo de una manera muy peculiar. Y luego el ejemplo que se siguió en el resto de Europa, cuando el periodo intermedio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando el marxismo, a través del ejército soviético y de la política soviética, intentó invadir Europa, que lo intentó, podemos ver el recorrido que hizo por Italia, Francia, Alemania y otros países europeos, España también, y curiosamente provocó 3 reacciones radicales contrarias, que son precisamente Alemania primero,
Italia y España a través de una guerra civil. Esa reacción es una demostración palpable de que las dos formas de pensar en política que tenemos en Europa, que es la, digamos, protestante calvinista y las de raíz católica, llegaron a la misma conclusión, que el enfrentamiento al proceso marxista de marxización o marxicización de la sociedad tenía que ser violento. Hitler es el máximo exponente de esa cuestión, como muy bien dice Bravo. De hecho, el viaje iniciático de Rudolf Hess al Reino Unido conviene tenerlo en consideración. Para la Gran Alianza. Intentó una salida normal diciéndole el gran enemigo lo tenemos en el este, no, cuidado, pero sin embargo pobre Hitler no se dio cuenta de que eso ya estaba todo pactado porque Estados Unidos, que era el gran Tampax, el gran salvavidas de la sociedad occidental, había tomado también su rumbo en esta política y le dijo a Inglaterra, déjale que se cuezan en el pozo del invierno soviético. Y de esa manera nos hacen el trabajo sucio y liquidamos, porque el alemán demostró una cosa muy importante, que es que llevó la burocracia weberiana, la llevó al paroxismo, y eso era extremadamente estructurador. Era una conciencia social que tenía un poder estructurador salvaje. Y si aplicamos nuestro ejemplo de las capas y los ejes de poder, estabilizaba de una manera sorprendente a una parte importante del centro de Europa. Eso no podía ser, porque el futuro ya se había dictaminado que iba a ser un Estado mínimo, una sociedad liberal al estilo anglosajón, americana, con economía máxima y el Estado era simplemente como es en Estados Unidos, es decir, tiene la potestad de la defensa nacional, es federal a nivel global en la parte económica, se mueve cada uno por su libre albedrío, incluso con impuestos diferentes, pero la política internacional y la política de defensa es común y única. Y ese es el modelo de la Pax Americana que impusieron después. Y eso, el horno donde se crujió todo fue precisamente Centro Europa. Y ahí fue lo que decía yo antes de un holocausto salvaje que no solo fue de vidas inocentes como los pobres judíos que quedaron en tierra de nadie y se los crujieron, sino también los propios europeos que dejaron la piel en el intento, porque cayeron de todas partes. Nosotros aportamos nuestro granito de arena con los casi, ¿cuánto eran? 1 millón de muertos, decían los izquierdas, y 300.000 los otros, en una guerra civil que fue un ejercicio táctico, no estratégico, fue un ejercicio táctico de lo que vendría después. Pero el marxismo, yo sigo pensando, como yo creo que Bravo, José Ramón, lo apuntaste por encima, yo creo que fue un experimento anglosajón. Lo que pasa es que un experimento sin proyecto claro, es decir, hay experimentos que están pilotados hacia un fin que ya se prevé, y hay experimentos que son open y que dicen, bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Ese fue el experimento marxista. Y la reacción de Francia, veis las elecciones francesas durante todo el periodo intermedio, las italianas, Alemania, cómo acabó todo, y luego la guerra nuestra, y yo creo que nos da un cuadro muy bien pintado para poder seguir en esta tesis que hablamos. Bueno, yo creo que esa tesis que tú hablas, que también la verdad quedaría para otro programa y para muchos más, sobre todo se habla de un financiero llamado Jacob Schiff, y sobre todo es autores, uno es Anthony Sutton, que se llama Wall Street los bolcheviques, otro es Gary Allen, ¿por qué lo llaman, por qué nadie se atreve a llamarlo conspiración? Y el otro es Priestley, Temor y, ¿cómo se llamaba? Miedo y Temor, no me acuerdo cómo se llamaba. Bien, la cuestión es que, por ejemplo, el libro de Anthony Sutton, que es de los años 70, por ejemplo, no cita ni una vez a los Rothschild, por lo menos en la versión española que hay en PDF en Internet. Otros dicen que los que financiaron fueron los Rockefeller, en fin, por las refinerías de petróleo que había en Bakú o en el Cáucaso. Hay una manera en que se pongan de acuerdo. Yo lo que pienso, y con esto termino y abro el siguiente apartado para ya terminar el programa, simplemente lo siguiente: que estos financieros no conspiraron para crear la revolución comunista, bolchevique, mundial, ni para el Estado mundial, ni nada de eso, sino simplemente negociaron a nivel particular con los bolcheviques, porque estos tenían que industrializarse, tenían la necesidad de industrializarse, porque claro, la industria de la Unión Soviética, que fue impresionante, los planes quinquenales, no salió de la nada.
Entonces, estos señores pues le vendían materia o refinería de petróleo o lo que fuese, pero que fue más bien a nivel, digamos, diamérico que metamérico. Sí, Por decirlo en términos marítimos. totalmente de acuerdo. Bueno, piedra a Totalmente piedra, de más que acuerdo. bloque a bloque, más que el Imperio Británico con la tabla redonda estar ahí, no, o sea, venga, vamos ahí a crear la conspiración bolchevique para que sea un bloque continental que pueda ser para confederarlo ya con el Imperio Británico y creamos el Estado Mundial. No, sino simplemente piedra a piedra, que sí, y como hicieron con Alemania. Como hicieron con Alemania. Alemania se levantó, la levantó Hitler a partir del 33 porque estaba en la charca de la desilusión en lo que era la República de Weimar, pero a partir de Hitler en el 33 Alemania empezó a despegar, pero mucho era financiado por grandes magnates, tanto de la City como de Wall Street. Bien, pero al margen de eso, La deuda alemana fue terrible. Daría para mucho. Yo quiero entrar ahora, para ir concluyendo, porque se nos va a dar tiempo, en el pacto Ribbentrop-Molotov, que es un pacto de no agresión, ojo, que no es una alianza normal o militar en lo que era ya el Imperio Alemán o el Tercer Reich y lo que era ya el Imperio Soviético. Que como dijo el zar Kaganovich, uno de los hombres fuertes de Stalin, decía que el pacto Ribbentrop-Molotov, ya lo dijo, ya he visto en retrospectiva el resultado de aquel pacto, fue la vuelta del revés del pacto de Brest-Litov, del 3 de marzo de 1918. En fin, lo que se perdió en Brest-Litov, que fue una paz vergonzosa e indecente, en palabras textuales de Lenin, pues se recuperó con el pacto de Ribbentrop-Molotov porque se anexionaron los estados bálticos. Y después está el tema de Polonia, que es un tema muy, muy discutido, porque ¿invadió la Unión Soviética Polonia? Respuesta, no la invadió. ¿Por qué? Porque el Estado polaco no existía. Hay que darse cuenta que Alemania inicia la guerra el 1 de septiembre y la Unión Soviética tomaría lo que era la mitad del territorio del antiguo Estado polaco el 17 de septiembre, o sea, casi más de 2 semanas después. Si hubiesen acordado efectivamente repartirse el país, pues tranquilamente lo hubiesen hecho el mismo día 1 de septiembre, no hace falta disimular nada. Pues lo hubiesen anexionado y punto. Y lo hubiesen hecho fácilmente. De hecho, uno de los motivos, y no me parece baladí, incluso me parece motivo suficiente de por qué Hitler emprendió la guerra contra Polonia el 1 de septiembre, es porque podía. Porque sabía que las promesas de Gran Bretaña y de Francia a Polonia eran papel mojado, como dije antes. Y uno de los grandes motivos es porque podía. Ahora bien, la Unión Soviética lo hizo 17 días después porque el gobierno de Polonia emigró a Rumanía y aquello se dejó un vacío legal. Entonces tenía la Unión Soviética la prudencia de movilizar las tropas hacia lo que era el Estado polaco para que el lobo alemán no se pusiese en lo que es su capa cortical, en su frontera, pegado a su frontera, sino por la prudencia había que adelantarse a que los alemanes se anexionaran ya Polonia entera. De hecho, Churchill, que es algo que dice Churchill, lo decía Churchill el 1 de octubre, en que lo dijo por la radio y lo recogió después el New York Times, decía Churchill, dice, Rusia ha seguido una fría política de interés propio. Hubiéramos deseado que los ejércitos rusos se mantuvieran en su actual línea como amigos y aliados de Polonia, pero que los ejércitos rusos estén en esa línea es claramente necesaria para la seguridad de Rusia contra la amenaza nazi. Y añadía, ahí estos intereses de Rusia están al mismo cauce que los intereses de Gran Bretaña y Francia. Fíjense, el añadido no es poca cosa. Por ejemplo, de hecho, ni Gran Bretaña ni Francia le declararon la guerra a la Unión Soviética, como si se la declararon a Alemania. De broma, todo lo que se quiera, pero formalmente sí le declararon la guerra del 3 de septiembre. Pero cuando la Unión Soviética se anexionó esa parte de esa mitad de Polonia, o lo que era el Estado polaco, que ya no existía porque los gobernantes habían emigrado a Rusia, habían dejado un vacío legal, pues la cuestión es que no le declararon la guerra. Y tampoco fue expulsado de la Sociedad de Naciones, como sí lo fue cuando en noviembre del mismo año, el 39, se puso a invadir Finlandia. Que por cierto, es una guerra montaje, porque nadie se cree que la Unión Soviética sufriese creo que hasta marzo del 40, sufriese tantísimo para invadir Finlandia,
Y cuando después pues, terminó arrasando llegando hasta Berlín, ¿no? Porque la cuestión era una guerra montada para creer, a engañar tanto aliados como alemanes, de que el ejército rojo era un chiste. Y se lo creyeron todo. De hecho, se lo siguen creyendo hoy en día. Lo hicieron también Castelli. Entonces, una guerra montada. Esto incluso lo dice Hitler, una guerra, en fin, bueno, de broma, pero no como la otra, sino una guerra, digamos, de camuflaje. Esto lo dice Hitler en sus conversaciones secretas, de sobremesa, y diciendo, claro, esto es como, bueno, después cómo iban a venir aquí a invadirnos si tenían un ejército que era un chiste, que no fueron capaces de invadir Finlandia. Finlandia simplemente había que invadirla para tener ese lado cubierto, pero con poco armamento, con disimulo, como haciendo aquí que somos unos mierdas, con perdón de la expresión, para que se lo crean tanto aliados como alemanes. Bueno, y italianos y todos los aliados de Alemania. ¿Cómo lo ves, Ramón Prado? De nuevo, muchos temas ahí metidos, sí, en general estoy de acuerdo. También un poco por retomar lo que había comentado José Ramón Esquinas antes, indudablemente, claro, desde un punto de vista materialista, la posición, digamos, del Imperio Británico y su, digamos, cómo se ha posicionado, cómo ha sabido pues derrotar, en definitiva, a todos sus rivales uno tras otro, indudablemente es un tema que responde a razones objetivas. Razones, por un lado, de la propia potencia de su imperio y luego también sus instituciones, claro, ¿no? Pues el Banco de Inglaterra financiando el imperio. No se ha hablado aquí, por ejemplo, de la Iglesia Anglicana, muy importante, una institución muy importante porque supone que la actual emperatriz es jefa de la Iglesia también, bueno, la emperatriz del mundo, es la papisa, es decir, la jefa de la Iglesia. Inglaterra, perdón, no Gran Bretaña, es el único gran país que tiene una iglesia nacional como tal, porque los otros son pequeños países, si dijéramos monarquías del norte de Europa y tal. Y no es sé decir, si que el es una número uno de la situación... masonería también. Sí, No sé sí, si claro, se es de también una la institución logia de británica. Inglaterra. Sí, luego también la acumulación de capital, que fuera porque, bueno, se puede discutir o no si eso fue por vamos a decir, un expolio de la América Española o por otras causas también junto a eso. Por supuesto, también hay estudios que van en esa línea. El caso es que lo consiguió una acumulación de capital que le permitió, quizá no fue lo único, pero le permitió en gran medida poder llevar a cabo la revolución industrial y todo lo que eso conllevó, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que reconocer que su política exterior, su diplomacia, pues claro, interpretando la inteligencia desde el punto de vista del Estado como una razón de Estado, ¿no? Es decir, como la capacidad de no solo asegurar la permanencia del Estado y del imperio, sino incluso de expandirse y, bueno, pues de saber reducir a sus enemigos. Pues evidentemente habría sido, por así decirlo, el imperio más inteligente hasta ahora, porque efectivamente, quiero decir, aplicando esa política exterior del divide y vencerás, del no hay amigos sino intereses, etcétera, etcétera, pues bueno, es una diplomacia que le ha funcionado. No es que, claro, por supuesto que no es una cuestión simplemente de que a partir de unas ideologías, porque las ideas por sí mismas ya sabemos que no cambian el mundo, necesitan que sean canalizadas a través de una potencia política para que entonces sí tengan efecto, etcétera, etcétera. Va todo unido, porque como sabemos a la teoría del Estado, de bueno, pues las tres capas están imbricadas, están interrelacionadas, entonces no hay que olvidar nunca que, por supuesto, el origen del Estado es territorial apropiatorio, pero también tenemos pues esa capa conjuntiva donde está la ideología y donde está el orden político, ¿no? Y todo eso está íntimamente relacionado, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba antes de lo del marxismo, claro, no es que sea de origen británico, sino que, al igual que otras instituciones, otras ideologías, etcétera, pues de alguna manera el Imperio Británico ha sabido canalizarlo, ha sabido, si queremos, instrumentalizarlo en su favor. Hoy, por ejemplo, vemos en el mundo académico, bueno, hoy, desde hace ya muchas décadas, ¿no? Como la defensa, por ejemplo, que se hace desde ciertos movimientos de izquierda, pero también de derecha, vamos a decir de derecha, los liberales y todo esto, ¿no? Del internacionalismo, el famoso internacionalismo. Pues claro, todo esto se opone, de nuevo, a todo lo que serían las ideologías que defenderían la defensa del Estado, ¿no? El reforzamiento de lo nacional. Esto indudablemente va en favor de un tipo de imperialización que es, pues, vamos a decir, de tipo anglosajón, ¿no? Es decir, de tipo librecambista, de tipo dual, es decir, de una metrópoli frente a las colonias, ¿no? De un centro frente a una periferia, en fin, es muy complicado entrar en esto, pero más o menos creo que se ve por dónde voy. Entonces, un poco resaltar esto, que ahí están los tres órdenes imbricados
y que la inteligencia política de Gran Bretaña, el Imperio Británico, precisamente está ahí, están sus instituciones y sus instituciones es también la diplomacia, ¿no? Es decir, la capacidad y el poder que tiene para no sé, pues la razón política que ha sabido demostrar a lo largo de los siglos para posicionarse frente a sus rivales, frente a los otros estados e imperios. Y bueno, yo creo es que gracias a eso ha conseguido imponer su orden político sobre los demás, ¿no? Tú mencionabas antes, Daniel, creo que has sido tú, lo de Brest-Litovsk, ¿no? Que claro, hay analistas que dicen que eso fue la primera desintegración del Imperio ruso, ¿no? Y luego la segunda pues fue ya la caída de la Unión Soviética. Posiblemente se puede ver así, por las pérdidas territoriales. Esto también se puede relacionar, en el caso español, con el Tratado de Utrecht y en el caso alemán con la Paz de Versalles, ¿no? Es decir, que siempre que hay un tratado internacional en el que una gran potencia es derrotada, humillada y bueno, pues reducida, dijéramos, sometida a unas condiciones muy onerosas, siempre, en estos tres casos por lo menos se ve muy claro, ¿no? Que al poco tiempo, desde el primer momento casi, desde el día siguiente, intentan revertir el orden de ese tratado, ¿no? Las cláusulas de ese tratado. España lo hizo con Utrecht, de hecho, casi la mitad o más del siglo XVIII fue un empeño por parte del Imperio Borbónico hispánico pues de revertir las cláusulas de Utrecht. Lo mismo pasó con Alemania con el Tratado de Versalles y lo mismo hizo Rusia, la Unión Soviética, con el Tratado de Brest-Litovsk, ¿no? Es decir, que estos tratados, claro, sí, es la paz del vencedor, como sabemos. Entonces el vencido lo tiene que aceptar porque no le queda más remedio. Pero en cuanto puede, es decir, ahí está operando la dialéctica de Estados. Es decir, en cuanto tiene la más mínima oportunidad, intenta revertir esas cláusulas de los tratados internacionales. Y el último punto que quería resaltar es que, en conexión con lo que decía antes, es el internacionalismo, ¿no? Es decir, en relación, por ejemplo, con el marxismo y con el liberalismo también, vamos a decir el liberal capitalismo, yo creo que ahí la clave de lo instrumental que han sido ambos, lo instrumentales que han sido ambos al imperialismo anglosajón en general, no solo de Gran Bretaña, sino también de Estados Unidos, es, entre otras muchas cosas, el internacionalismo que los dos propugnan, ¿no? Porque va, ya digo, en contra de... Entonces, claro, es que todos los estados que de alguna forma han adoptado ese tipo de ideología, ¿no? De hematología, ¿no? Como se le quiera llamar, pues de alguna manera van contra sí mismos. A lo mejor es que no tienen más remedio que hacerlo por su propia debilidad política, pero el caso es que a mí me parece siempre muy importante resaltar la cuestión del internacionalismo y por eso el enfrentamiento a veces o la supuesta, bueno, que la hay, es decir, enfrentamiento entre lo que serían las posiciones marxistas o socialistas o de izquierdas, vamos a decir, las posiciones de derechas o las posiciones de la derecha liberal, vamos a decir, ¿no? Librecambismo, liberalismo, etcétera. En realidad, como en general las divisiones, las separaciones entre izquierdas y derechas, es un divisionismo que tiene sentido dentro del liberalismo. Fuera de él, porque, por ejemplo, en el antiguo régimen pues no había derechas y izquierdas, todo el mundo era católico y ya está. Es decir, no tenía sentido hablar de estas cosas. Y me parece, y el último voy a apuntar, que este divisionismo puede ser muy destructivo cuando se consigue introducir en el orden político de un Estado, ¿no? En el caso de la monarquía hispánica, a principios del siglo XIX, pero ya desde el siglo XVIII, la división entre los afrancesados y los católicos, absolutistas, tradicionalistas, etcétera, que eso se prolonga con muchas modulaciones en el siglo XIX y llega hasta hoy prácticamente. Y en el caso ruso, por ejemplo, pues bueno, en fin, la oposición entre los occidentalistas, los eslavistas, que luego se vería, por ejemplo, en la Unión Soviética, en los típicos grupos pro-occidentales, en fin, pues ese tipo de divisionismo yo creo que de alguna manera incorpora un elemento de guerra civilismo, ¿no? Aunque no se refiere directamente a una guerra civil, que a veces sí, pero incorpora un elemento divisionista que para la permanencia, al margen de ideología, ahora esto me da igual, para la permanencia y para la cohesión y la fortaleza del Estado, pues puede ser letal. Lo único que quería apuntar. Sí, muy bien. Antes de pasar la palabra a José Ramón Esquina y Francisco, ya para finalizar, un matiz que se olvidó, y es que este pacto de no agresión entre la Alemania nacionalsocialista y la Unión Soviética, muchos lo han interpretado como una cercanía, que lo llegaron a realizar por cercanía ideológica.
cuando solo hay que leer el Mein Kampf de Hitler o el Capital de Marx, por hablar de las dos obras capitales de ambos movimientos, y son cosas completamente muy diferentes. De hecho, en Mein Kampf, Hitler no sé si tiene 26 o 30 puntos, un montón de puntos, que va anotando una a una las diferencias y son abismales. Lo que pasa aquí lo que actúa es la teoría de Trotsky, de los hermanos gemelos, Lenin, Stalin y Hitler, y la reductio ad Hitlerum de la que hablaba Leo Strauss. Pero bueno, José Ramón Esquinas, te doy la palabra. Bueno, pues, hombre, yo quería comentar algo sobre el internacionalismo, algo que ya se ha comentado, bueno, en otros vídeos que he comentado, ¿no? Y es el viraje que hizo, sobre todo Stalin, al distinguir al contraponer internacionalismo con cosmopolitismo, ¿no? El cosmopolitismo, pues esta idea de que no hay Estado, que es todo, no hay naciones, no hay Estado, es todo una gran familia mundial o europea o la que se quiera. Y otro el internacionalismo que tiene en cuenta las naciones y piensa desde las naciones, ¿no? De hecho, la famosa frase de ¿quién era? Molotov, me parece que eran el internacionalismo es defender a la Unión Soviética, ¿no? Quiero decir, es ya un internacionalismo imperial, es realmente un imperio, es que una concepción imperial de ahí, ¿no? Entonces, es cierto que el marxismo comienza pero con un internacionalismo muy muy particular, también intentando unificar primero a los obreros de cada país, con una internacional, pero ligada que lo más parecido a una iglesia católica, es lo más parecido que hay a una internacional, ¿no? Quiere decir, sobrevolando los estados, intentando coordinar distintos movimientos. Agencia Internacional de Bueno. No lo consigue, ¿no? Entonces, simplemente quería hacer esa reflexión. Por lo demás, pues, yo lo que he comentado de la guerra de Finlandia, hombre, yo no sé si diría que es de chiste, pero siempre se ha dicho, ¿no? Se ha hablado de la paradoja estrategia, la paradoja estratégica, ¿no? Que hablan algunos estrategas de que muchas veces una victoria te puede confirmar en una estrategia errónea. Es decir, que justamente Hitler, por vencer tan fácilmente en Polonia o en Francia, pues se creyó, digo, ya está, pues no voy a tener ningún problema con la Unión Soviética, porque esto ha sido de chiste. Y sin embargo, siempre, también yo a estrategas que he leído, pues dicen, pues Hitler, al invadir Finlandia y de alguna manera pues ser derrotado, dijo, pues tengo que modificar aquí, porque si no, quiere decir que muchas veces ganar una batalla o ganar en determinado momento te puede confirmar en estrategias que son erróneas, por la dialéctica. Es una cosa dialéctica, ¿no? No es algo matemático, la estrategia no es una ciencia exacta, sino prudencial, ¿no? Entonces, yo iría más por esa línea. Francisco, para ir finalizando. Pues para centrar un poquitín la pregunta tuya del pacto Ribbentrop-Molotov y su correspondencia con Brest-Litov, no nos debemos olvidar que el derrumbamiento del Estado zarista no dio de inmediato en un Estado soviético. De hecho, fue una crisis importantísima con una guerra civil posterior que la ganaron por los pelos, porque si no llega a estar allí Trotsky, según dicen los historiadores, no se sabe cómo hubiera acabado aquello, y empieza a levantar cabeza pues hacia el año 27-30 más o menos, empiezan a tener una cierta coherencia. Por lo tanto, en ese momento yo casi que lo consideraría en un estado de isología política, es decir, no les quedó más remedio que ser o bien un aislacionista o bien buscar coexistencias simples. Por eso admitieron Brest-Litov, porque es que no tenían potencia para más, como tú dices y como decimos los demás. Es decir, estaban en una situación de destrucción total, o sea, tenían que reconstruirse como Estado, no había ningún tipo de
de persistencia de estructuras estatales, ¿no? Excepto los soviets, que eran embriones de nación, pero que nunca llegaron a formar. Entonces, cuando llega el pacto Ribbentrop-Molotov, realmente ahí se dan cuenta de que todavía no tienen la potencia suficiente, y de hecho, lo de Finlandia, visto desde un punto de vista militar, más que un intento al estilo Sun Tzu de me muestro débil aquí para que me creas débil y luego te demuestro que soy fuerte, en realidad fue una prueba de fuego del nuevo Ejército Rojo y la pagaron muy cara, porque el ejército finlandés, que eran francotiradores en su mayor parte, y de hecho dejaron páginas heroicas de combates en los bosques, no era nada comparado con las masas del Ejército Rojo. Sin embargo, estos estaban muy mal organizados. Se habían cargado toda la oficialidad de la época, no solo zarista, sino de la época postzarista y de la guerra civil, al estilo Lenin y Stalin, que ya sabéis que hacían unas purgas sin pasión y como era sin ira et estudio, ¿no? O sea, se los cargaban a todos y ponían nuevos jefes al frente con una conciencia a veces un poco infantil, pero tremendamente terrible por lo descarnado que era aquello. Posteriormente consiguieron reconducir las estrategias y con un enorme apoyo que nunca se sabrá bien, pero sí que tuvieron apoyo de asesores militares extranjeros, que no vamos a decir aquí quiénes fueron, que les dijeron, oye, esto lo estáis haciendo muy mal. Y yo creo que el pacto Ribbentrop-Molotov en realidad es el pacto de dos países débiles que están a punto de abandonar una situación de ideología política, digamos, grado 1, grado 1, casi pasando a imperio, grado 4, de sinología política, pero están percibiendo que podrán ser en el futuro unas relaciones como dice aquí en el cuadro, de conflicto ideológico o de enfrentamiento total, pero en aquel momento estaba más bien en repliegue y en resistencia, tanto el uno como el otro. Y de hecho decía, no nos vamos a hacer daño. Entonces cada uno miró para un lado, pero la historia en aquel momento corría a una velocidad terrible. Es que la evolución de las técnicas de guerra fue tan sorprendente para la propia humanidad, de que ya no solo nos lo habían demostrado los grupos acorazados alemanes con la Blitzkrieg, la guerra al rampo, sino que luego los rusos lo amplificaron esto con un sistema de combate, aunque luego los críticos dicen que estaban los comisarios políticos detrás, que si te das la vuelta te mataban, en fin, eso es propaganda. La verdad es que hicieron batallas sorprendentes, pero vino más tarde. O sea, es decir, que el pacto Ribbentrop-Molotov realmente yo casi lo podría colocar como el paso necesario para la refundación del Ejército Rojo y del Estado soviético. Si en aquel momento Hitler hubiera sido consciente de esa debilidad que tenía él y hubiera pasado por alto la suya propia, no sé lo que hubiera pasado allí. Hubieran llegado arrolladoramente por la zona de Berlín hacia Moscú, pero vamos, paseo militar. Pero bueno, eso quedará siempre para los cálculos de las, en fin, poéticos. No. Sí, lo que quería la Unión Soviética era con el pacto Ribbentrop-Molotov era ganar tiempo y espacio. Y efectivamente lo ganó. Pues nada, no da tiempo para más, esto daría para muchísimos programas, así que otro día lo comentamos. Así que muchas gracias a los tres y nada, y sigan viendo Teatro Crítico y nada, leyendo el Catoblepas, el Basilisco y el noticiero en Radio Nacional de España cada hora. Así que nada, muchas gracias. Un abrazo a todos. No. Salimos, ¿eh? Hola, ¿me oís? Te oímos pero no te vemos. A ver si sale ahora. ¿Me ves? ¿Vosotros qué podéis hacer? ¿1 hora o 2? Yo tengo flexibilidad. Yo 1 hora. A ver, ¿Qué tal? Menos mal que dije, voy a tomarme el tiempo para llegar pronto. Ya quedamos otro día, de Oscar en agosto, no sé, pero vamos, ya avisaría con tiempo, vamos, que no, si queréis otro día hablar lo que sea, de este tema o de otro tema.